En principio, saludar a cada una de la distinguida concurrencia y por otro lado también a los distinguidos que me acompañan en la mesa, el doctor Washington Rosas y el doctor Marco Curátola, y agradecerles por su disponibilidad para comentar la revista andina. Y igualmente saludar a Pablo Sendón, director de la revista andina del Centro Bartolomé de las Casas. La revista andina inició o vio la luz por primera vez en 1983, siendo su primer director de esta revista el doctor Enrique Urbano. Lo sentimos que ya no esté presente entre nosotros los terrenales, sin embargo, hay que destacar que esta obra continúa. Y hoy tenemos que agradecer de manera especial también a nuestra primera casa de estudios, a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, por permitirnos compartir este espacio para presentar este número 53 de la revista andina, y hace muy especial porque logra editar un conjunto de estudios, investigaciones, conferencias presentados justamente en homenaje al doctor Jan Zielinski, a quien lo saludamos con mucho aprecio y muy afectuosamente en nombre del Centro Bartolomé de las Casas. Y destacar la predisposición de nuestra primera casa de estudios, como decía, para compartir este espacio y expresar juntos, nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad y el Centro Bartolomé de las Casas, el reconocimiento muy merecido al doctor Zielinski, que ha dedicado su vida a investigar y ayudarnos a entender mejor nuestra cultura andina, ¿no? Y sin más, quisiera expresar nuevamente mi reconocimiento a quienes me acompañan en la mesa y decirles muchas gracias por compartir esta presentación de la revista andina. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de presentación del señor Valerio Pocamaita, director general del Centro Bartolomé de las Casas. Ahora vamos a presentar las palabras de Pablo Sendón, director de la revista andina. Buenas tardes con todos. Unas breves palabras acerca de la revista andina en general y este número 53 de revista andina en particular. Como dijo Valerio recién, la revista andina sale con una periodicidad relativamente elogiable desde el año 83. Hubo periodos de silencio y el último periodo de silencio fue del año 2012, que salió revista andina 52, a este año, que corresponde a revista andina 53, correspondiente al año 2015, y decidimos relacionar el número 53 de revista andina con el año 2015 para de ahora en adelante volver a retomar cierta seriedad, una periodicidad que no es muy común en las publicaciones dedicadas al área andina. Yo creo que Revista Andina mantuvo una periodicidad constante e inusitada, bueno, aparte del periodo de Urbano, desde el momento en que la agarró en términos editoriales Jean-Jacques de Coster, la continuó Xavier Ricard Lanata, después me cupo a mí tomarla en un último periodo, y ahora me cabe a mí también la responsabilidad de volver a intentar darle la periodicidad que creemos amerita, sobre todo atendiendo al hecho de que se trata de una publicación de provincia, lo que es un hecho menor, por cuestiones cuantitativas y cualitativas que no pretendo tocar aquí. Lo que sí es digno de destacar es que, junto con Revista Andina, que, insisto, al llegar a un número 53, mantiene la importancia en lo que a su continuidad del tiempo respecta. Esa continuidad la tiene hoy en el Perú publicaciones como el Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos y
cabe agregar, no en el ámbito de revistas científicas, la colección del programa de estudios andinos con cierta perspectiva plural en lo que a la línea editorial que corresponde, que la dirige Marco Curátola desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, esperamos con esto que desde este número de Revista Andina en adelante podamos continuar con cierta periodicidad en la publicación de trabajos e estudios inéditos sobre el área andina contemporánea. Y cuando digo contemporánea me refiero a autores contemporáneos. Dos palabras con respecto al número 53. La primera de ellas es que es un volumen que demandó mucho trabajo, y hoy a la mañana, cuando nos encontramos brevemente en el CBC con Jan Seminsky, y yo, en calidad de alguna manera responsable de que este número viera la luz, dije, al fin, uno menos. Y Jan Seminsky, en calidad de autor del volumen, dijo, qué curioso, yo lo veo desde otra perspectiva, al fin, uno más. Sea como fuere, lo cierto es que es un volumen inusitado, con ciertas características peculiares en lo que hace a la continuidad editorial de Revista Andina, y a propósito de ello, esperamos que sea una transición en lo que respecta a estos 4 o 5 años de silencio de esta publicación. Colegas y amigos de la mesa, público, editores de la Revista Andina, es un placer estar acá y un honor a presentar un número, creo, atípico, como ha dicho el nuevo director de la revista, Pablo Sendón, en cuanto es un número que celebra, de homenaje de alguna manera, que reúne toda una serie de ensayos que están en homenaje a Jan Seminsky. Yo en realidad hubiese podido, debía hasta participar en esa revista, pero si participaba no podía presentar. Entonces, en realidad, no pudo participar porque, en realidad, los ensayos aquí reunidos fueron una serie de trabajos que se presentaron en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el 2014, en ocasión de la jubilación del profesor Seminsky. La celebración fue organizada por dos de sus más cercanos alumnos, que son Bata Miarzi, aquí presente, y Amnon Nir. En esa ocasión fueron convocados, participaron a esa reunión de homenaje, de celebración de la obra y del trabajo académico del profesor Jan Seminsky, una serie de profesores de diferentes partes, académicos de diferentes partes, además de todos sus alumnos, y a varios colegas de la Universidad Hebrea, entre ellos eminentísimos estudiosos como Nathan Bartel y Frank Zappa, entre varios. Así que todos nos reunimos en la Universidad Hebrea y presentamos una serie de trabajos directa o indirectamente relacionados al trabajo del profesor Seminsky. Quiero añadir una cosa, que no solo el profesor Seminsky ha contribuido enormemente, sino contribuyendo al conocimiento de la historia andina, sino que en la Universidad Hebrea ha hecho escuela en un medio difícil en el sentido totalmente ajeno a la tradición de Spinozanismo, es decir, un medio interesado a problemáticas del cercano Oriente, del Medio Oriente, del Próximo Oriente, pero no seguramente, o del Mediterráneo, pero evidentemente no definitivamente de un mundo tan lejano como es el mundo andino. Y desde ahí, a pesar de eso, ha logrado suscitar muchas vocaciones y gran interés para el mundo andino, y de esto realmente es un mérito extraordinario, que yo he tenido el privilegio y el honor de conocer varios de sus alumnos, Zapata-Mir, Amnon Nir, que no está presente, Viviana Moscovich y otros estuvieron reunidos en esa ocasión. Ahora felicito el
Centro Bartolomé de las Casas y la revista Andina, para haber acogido todos estos, muchos de estos trabajos que en esa ocasión se presentaron, y en este número especial, evidentemente, dedicado al profesor Semisky, y que tiene una linda, muy linda introducción de Amnonir y Batamiazzi, que se llama Entre Cusco y Jerusalén, la trayectoria de Jan Semisky y su contribución a los estudios andinos. Y efectivamente aquí se presenta, digamos, en forma muy ágil la trayectoria del profesor Semisky, formado en la Universidad de Varsovia, con años de investigaciones y de enseñanza en la misma Universidad Católica, en Ayacucho, y finalmente cuando llega a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde finalmente desarrolla gran parte de su vida académica. Hace ver cómo tiene el profesor Semisky un hombre entre muchos mundos, y uno cuando está entre muchos mundos termina siendo de ningún mundo. Como dicen acá bien Batami, y dice, al parecer su pertenencia al otro. Por ejemplo, mientras que en Polonia lo trataban como un judío, en Israel lo consideraban como un polaco, entre otras cosas. Entonces, estas son palabras de pero efectivamente, creo que esto ha dado al profesor Semisky la capacidad de ver la cosa con más lejano y en más profundidad. Yo creo que esta mirada, el profesor Semisky es un filólogo, fundamentalmente. Filólogo significa que es un estudioso de la historia y de la cultura a través de los textos que fueron producidos por esa cultura. Y creo que realmente si hay un filólogo de los Andes, este es el profesor Semisky. Conoce, desde joven, me estaba diciendo, desde la temprana edad aprendió el quechua, lo ha ido perfeccionando todo el tiempo, y eso le permite de leer los textos en quechua, pero los textos también en españoles, que son traducciones o que vienen de textos andinos, y de interpretarlo y comprender la realidad que estuvo detrás de esa palabra que a nosotros llegan en traducciones a veces malas o mal interpretadas, etc. Entonces, y este libro es un poco la demostración de la obra del mismo profesor Semisky. Yo no he podido leer los artículos, sencillamente porque me entregaron la fotocopia hace 5 días y el libro hace media hora. Pero a pesar de eso he leído 6 artículos y he leído 6 artículos la noche en el Congreso de Pisa, y además los escuché casi todos, les escuché todos hace 2 años en Jerusalén. Comentaré brevísimamente para terminar, pero quisiera recordar los aportes de 2 o 3 de ellos. En particular, por ejemplo, el profesor mismo Semisky, que publica acá sobre un interesante ensayo sobre Huamampoma describe toda una serie de funcionarios imperiales, de funcionarios, de agentes de la administración imperial, Inca, que pero solo son mencionados por Huamampoma, y busca dar una explicación, y que no se encuentra en otro. Es muy detallado Huamampoma, por lo menos menciona en varias ocasiones, en varias páginas, muchos tipos de funcionarios, y tiene su lógica en todo esto, pero no aparecen en otros. Y lo hace, pero el doctor Semisky lo pone en evidencia, lo contrasta con la información muy escasa que tenemos de otros, y se pregunta también cuál puede ser la explicación. Que la explicación, además, que ofrece el profesor Semisky, que lo pone en forma interrogativa, a mi parecer viene del ensayo de Jimena Fernández, una joven estudiosa de la obra de Huamampoma, la cual muestra, me parece de una forma bastante contundente, que
lo que se sospechaba, lo que se ha dicho en varias oportunidades, Guamán Poma venía de una familia de Quipucamayo, que él mismo era un Quipucamayo. Yo creo que este artículo tan importante de Jiménez Fernández nos hace ver, efectivamente, haciendo ver las repeticiones en ciertos textos, nos hace ver que efectivamente nos prueba, a mi parecer, que sí, Guamán Poma era un Quipucamayo y que escribiendo su crónica apela a memoria de los quipus, apela a esa tradición, a la conservación de la memoria a través de los quipus. Creo que es muy importante también el ensayo de Jean-Philippe Rousseau, un estudioso francés que un poco también es filólogo y hace ver cómo a través de la filología se puede, detectar inconsistencia en los textos, pero también mostrar si ciertos textos son antiguos o relativamente recientes. En eso hay toda una polémica que tiene con Itier sobre la antigüedad de Atahualpa, de la danza de Atahualpa, y él muestra, me parece de manera también contundente, la antigüedad de este drama colonial. También ese número tiene el gran privilegio de tener un artículo de Nathan Bartel, que naturalmente es un extraordinario estudioso, que en este caso se ocupa de un personaje particular, de una obra particular, es decir, de Antonio de León Pinello y de su famosa, muy poco conocida, en realidad muy poco estudiado, El Paraíso en el Nuevo Mundo. Y es un ensayo muy iluminador sobre este aspecto. También es un número, para mí es un número fantástico de la revista Andina, porque difícilmente se han reunido tantos estudiosos de tanta gran calidad como Frank Salomon, por ejemplo, que con mucha finura nos muestra cómo en la memoria antiguas historiales de Fernando de Montesino de 1644, en realidad se recoge una serie de tradiciones orales andinas norteñas y hace ver, según él, cuáles son estas fuentes, cuáles son las fuentes norteñas de Montesinos. También quiero recordar, finalmente, yendo al último, hay muchos ensayos, realmente no se podría, el tiempo no lo permite, un artículo un trabajo que a mí me ha gustado particularmente de Batami Arzi sobre las alegorías femeninas de los cuatro suyos. El tiempo de nuevo es tirano, pero nunca había visto un análisis tan refinado de las imágenes, algunas de las imágenes de Guamán Poma, en el cual nos hace ver cómo estas imágenes femeninas representan en la obra de Guamán Poma los cuatro suyos y cómo esto se relaciona también con cierto elemento masculino de la concepción de Tahuantinsuyo. suyo. Naturalmente hay toda una serie. Quiero también recordar, porque están presentes los ensayos de dos grandes estudiosos cusqueños como Carmen Escalante y Ricardo Valderrama. El ensayo de Ricardo Valderrama, grande etnógrafo, nos hace ver cómo la figura del Inca sea todavía presente en la tradición oral contemporánea. Bueno, ¿qué decir más? Es un número realmente atípico, pero también extraordinario de la revista Andina, y felicito a todos aquellos que han participado en él, como autores y en su edición. Muchas gracias. Muy bien. Interesante el comentario del doctor Marco Curati. Vamos a pasar inmediatamente a invitar al doctor Washington Rosas, en representación de nuestra universidad, a que también haga uso de la palabra para comentar el libro. Señores miembros de la mesa, señores público en general,
revista número 53 publicó esta vez artículos de gran calidad y difícil selección para el comentario de esta noche. El trabajo de Jan Ziminski, quien tiene la razón, don Felipe Guamán Poma de Ayala u otros cronistas, es en sus descripciones de las agencias del gobierno inca, me llamó más la atención para mi comentario en esta ocasión. Siempre pensé que la cultura inca no sabemos nada, casi nada, tal vez solo el 5% de lo que en realidad fue, pero de este porcentaje 3% son mentiras. He aquí el valor del trabajo de Jan Ziminski acerca de las agencias del gobierno inca. No se conoce cómo fue la administración del Estado inca, cómo se tomaban las decisiones en el gobierno, qué estrategias se tenía para controlar y estar informados sobre la vida cotidiana de la gente, su economía y sobre todo la vida política. Es posible que los quipus dieron información cuantitativa en relación a la demografía, a lo demográfico, a la cantidad de terrenos y animales que cada familia poseía, pero la administración política necesitaba de un aparato burocrático que, según Jan Ziminski, Guamán Poma fue el único cronista que mencionó las agencias del gobierno inca especializado, reclutado por grupos incas alrededor del Cusco. La contribución a los estudios andinos de Jan Ziminski, Amon Mir Batamin, que escribe a manera de introducir la revista Andina 53, menciona que su trayectoria de historiador y lingüista le ayudó mucho al estudio y a entender la cultura inca del pasado prehispánico. Y una de sus contribuciones que particularmente me ha impresionado fue Huiracochán y sus obras, Teología Andina y Lenguaje, la divinidad que dio origen a la cultura y al mundo andino. Pero para Jan Ziminski, por ejemplo, las oraciones de los cronistas dejaron, en especial la de Cristóbal de Molina, el cusqueño, es una fuente rica para entender a Huiracocha. Citaré a Amon Mir Batamin a pie de letra de lo que señala. Ziminski, abro comillas, Ziminski, unas oraciones escritas en quechua dirigidas al creador Huiracochán que aparece en los textos de diferentes cronistas. Ziminski trabajó la paleografía de estos textos, reconstruyó su forma interna, los estudios al castellano, justificando las interpretaciones y después analizó el contenido de cada oración y el contenido de grupos de oraciones que aparecen en la misma fuente. Todas estas partes del trabajo aparecen en el libro una al lado de la otra de manera similar al Talmud. La importancia de la lengua que tomó Jan Ziminski como metodología ayuda bastante a entender, porque un término, como en el caso del quechua, nos puede decir muchas cosas de la cultura andina. Ziminski indica, cada lengua impone a su hablante una imagen lingüística del mundo, y añade Amon Mir Batamin, la lengua sirve como base para el entendimiento de una cultura. Como podemos notar, Jan Ziminski no solo se dedica a la lingüística, sino también a la historia de la cultura andina, utilizando las fuentes de los cronistas. Este interés por la cultura andina de Ziminski es precisamente su artículo que escribió para la revista 53. ¿Quién tiene razón? Don Felipe Guamán Poma, de Ayala u otros cronistas. El artículo trata de entender los datos que dejaron los cronistas sobre diversas agencias del gobierno imperial, y Jan Ziminski expresa, abro comillas, durante el análisis vi que las funciones de los agentes habían sido raramente descritas con los nombres de las acciones específicas, sino más bien con nombres de un subgrupo inca, pero se dio la sorpresa que fuera de la nueva crónica y buen gobierno, casi no existe fuentes sobre los agentes.
el mismo título de la crónica de don Felipe Guamán Poma, Buen Gobierno, debería darnos a entender sobre la política aplicada en el gobierno del Estado Inca, pero también solo dejó una lista sin descripciones detalladas de los cargos de los administradores. Por esa razón, Jean Siminski se pregunta si los datos de don Felipe Guamán Poma de Ayala son verdaderos o verificables, y si las hay huellas de las mismas instituciones en textos de otros autores, claro que concluye son verdaderas y verificables. De esos grupos de funcionarios incas mencionados por Guamán Poma, un listado de 19 ítems, algunos de estos cargos todavía se las practican en las comunidades andinas, en especial las que están situadas en las alturas con relación a su derecho consuetudinario. Parece que todas estas autoridades de la lista de Guamán Poma son varones, porque en la comunidad andina son de ese sexo. Si las mujeres se encargan de la economía, los varones se encargan de la política. Por ejemplo, sobre los amojonadores, Saiwa, Chipta, Suyuyu, en la época contemporánea se la conoce como linderaje, Muyu, y el alcalde Barayo es la autoridad responsable, todavía un representante simbólico del emperador inca. El linderaje es toda una ceremonia que la comunidad, recordando sus hitos o mojones a través de rituales, pero para un comunero un hito viene a ser una deidad. La importancia de la autoridad puede resumir en que explica don Buenaventura Chuy, quien fue alcalde Barayo de su comunidad. A pie de letra, abro comillas lo que dice Buenaventura Chuy: un alcalde debe ser sabio, saber decidir y saber hacer justicia para recibir la vara. Debe conocer bien el comportamiento del clima para dar inicio a la siembra de maíz, de papa. También debe conocer cuándo se presentará el granizo, la helada, la nevada, que hace daño a nuestras sementeras. Debe estar al corriente de los indicadores que proporciona el comportamiento de las plantas, de los animales, de las aves, insectos, así como de la dirección de los vientos, la coloración de las nubes, del celaje. Debe saber todo. Después de aquí fui electo autoridad, y los curacteita de la comunidad me enseñaron, me dieron buenos consejos. Todavía podía hablar de mi problema. Como fueron autoridades, tienen experiencia, saben. Cualquier decisión que tomamos, siempre consultábamos a la COCA, y si el problema es más importante, a la APU. Esta cita nos hace imaginar la importancia del cargo de las autoridades que las autoridades tomaban y desempeñaban en el gobierno inca, así como su aprendizaje en el Yachayhuasi. La vara simboliza autoridad, poder, pero también significaba la culminación de todas las obligaciones que un comunero tiene en su carrera política. Viene a ser el desempeño satisfactorio de todos los cargos que durante su vida cumplió. Los mojones, como linderaje, no solo eran pues importantes en los límites entre tierras de Ayllo o de Panacas, sino tal vez también lo utilizaban en las tierras también de los familiares. Un dato contemporáneo puede ser interesante para ver este hecho cuando solucionaron un conflicto sobre los linderajes en un terreno o chacra. El juez de tierra señaló con piedras los límites en conflicto. Luego los comuneros utilizaron a uno de sus hijos, un niño de 10 años aproximado, bajándole el pantalón, le arrastraron por la línea del linderaje y luego le dieron un par de latigazos. El niño lloró y uno de los comuneros dijo: recuerda que con el llanto de este niño, que esta es mi tierra y esta otra es la tuya. En Pomocanchi existe todavía la costumbre del ichuri, confesor, el encargado de hacer confesar o hablar a las personas del delito que cometió, por ejemplo el adulterio, semejante a lo que escribió el cronista Pablo José de Arriaga. Lo mismo podría decir
de los Hampi Camayo, médicos mencionados por Murúa. El término Puraca, o Pucara, que González de Holguín define como fortaleza y Fray Martín de Murúa hace mención de un cargo con el nombre de Pucara Camayo, el encargado de la Pucara. Entre los comuneros, el término quechua tiene otra acepción diferente. Para un pastor altoandino significa el poder que maneja cuando celebra sus rituales. Don Mariano Turco, un alto líder que fue en los movimientos campesinos de la Uramarca en Ocongate, por el Nevado de Ausangate, me enseñó que Pucara significa un cerro con su laguna, alpacas y pastora, como una fuerza otorgada por el Apu, divinidad. Tal vez una forma también de poder entender a la sociedad inca es triangulando la información que dejaron los cronistas con el dato etnográfico y la información de los arqueólogos que exploraron en sus excavaciones. Pero lamentablemente los arqueólogos no se dedican al estudio sobre la sociedad inca. Jan Szymiński hace una comparación con las otras crónicas para encontrar funcionarios encargados de la administración estatal. Sin embargo, son pocos cronistas los que describieron relacionando algún cargo de estas funciones. Esta misma escasez de información sobre los incas no solo en la administración estatal se puede notar, sino también se repite en las otras instituciones. Por ejemplo, en las estructuras de parentesco existe bastante confusión. La espiritualidad andina no se la comprendió. Los cronistas describieron la historia inca con ojos europeos. Me pregunto, ¿los diversos administradores del Estado inca eran funciones con especialidades y cada panaca estaba a su cargo? Los orecones fueron los que desempeñaban este papel. Sin embargo, Jan Szymiński, al referirse a Quiliscachi Inca, indica que por una parte que no hubo en el Cusco ningún linaje de los Quiliscachi y aclara, nunca fueron del Cusco, pues este cargo estaba relacionado como espía, es decir, jefe de seguridad. Jan Szymiński esclarece que si no fuera por la mención de un linaje en el Cusco, el significado de Quiliscachi no se revelaría. La contribución al estudio andino de Jan Szymiński es bastante rica. A través de su obra conocemos un poco más de ese mundo tan interesante, podría decir todavía misteriosa, de la cultura tahuantinsuyana inca. Conocer una tradición cultural, desde mi punto de vista, es fascinante. Jan Szymiński abre esa ventana. Por ejemplo, el artículo ¿Quién tiene razón? Don Felipe Guamán Poma de Ayala y otros cronistas, es una de ellas que a través de un estudio exhaustivo de análisis del tema da a luz la estructura de las autoridades incas. Sin embargo, la poca información que nos dejaron los cronistas no nos deja entender cómo en realidad fue esta administración, lo que significa es un reto para continuar investigando más al respecto. Szymiński buscó para más precisiones en otros documentos y revisó las visitas, en especial el de Huanco del año 1562 y las del Valle de Sonco de 1568, y según describe, los resultados también fueron nulos. Szymiński concluye su artículo interesante, desde luego provocador, para tomar interés en este camino y continuar conociendo más la misteriosa cultura inca y andina. Don Felipe Guamán Poma de Ayala, a causa de su educación y de su programa político, tuvo razón, porque sus datos son fiables y cada uno de ese listado que proporciona es en realidad un legado. Puede ser un tema interesante de investigación. Muchas de ellas en la sociedad andina actual las siguen todavía practicando. Me auno al homenaje que tanto la revista andina y el público en general están rindiendo esta noche a Jan Szymiński. Mi reconocimiento y agradecimiento, doctor Szymiński. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Este aplauso es para el doctor Szymiński, que está acá, y también
al aniversario del Centro Bartolomé de las Casas y la presentación de esta importante revista andina número 53. Ha llegado a un buen número de edición. Lingüística, etnohistoria y tradición oral como fuentes históricas. Hemos llegado al final del programa, señoras y señores. Muchas gracias a los destacadísimos intelectuales, investigadores, antropólogos, a los invitados de esta noche y a ustedes por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, muchas gracias.